Hola a todos, qué alegría verlos de nuevo por aquí en el canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sé que a muchos les interesa, algo que siempre genera mucho revuelo y, seamos sinceros, un montón de especulaciones. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones por doquier, y lo más importante, vamos a descubrir qué es lo que más le molesta de todo lo que se dice de él. Ya saben, esa parte que duele un poquito, que incomoda, esa información que quizás no le gustaría que saliera a la luz o que simplemente siente que es injusta. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se pone interesante. Y si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Empezamos. Can Yaman, un nombre que resuena, ¿verdad? Dejó huella en muchas producciones, se convirtió en un fenómeno global, y claro, con esa fama viene un escrutinio constante. Es como si cada paso que diera fuera analizado bajo microscopio. Y en ese torbellino de noticias, rumores, artículos, comentarios en redes sociales, es inevitable que algo, alguna vez, tenga que pegar un poquito más fuerte. Porque por muy fuerte que uno parezca por fuera, todos tenemos nuestras sensibilidades, nuestros puntos débiles. Y lo que descubriremos hoy es precisamente eso, cuál es esa espina que Can Yaman no soporta. ¿Qué le incomoda profundamente de la narrativa que se ha construido a su alrededor? Podríamos pensar que lo que más le molesta son las críticas a su actuación, ¿no? O quizás los comentarios sobre su vida privada, sus romances que a veces parecen sacados de una telenovela. Pero a veces la verdad es más sutil, más profunda. Y según lo que hemos podido recopilar, lo que a Can Yaman realmente le saca de quicio, lo que le irrita hasta la médula, es cuando se le encasilla. Cuando se le reduce a una simple imagen, a un cliché. Él se ve a sí mismo como un profesional, un artista con aspiraciones, con ganas de crecer y de explorar diferentes facetas de su carrera. Y cuando todo el mundo se queda solo en el galán turco, en el sex symbol, que desata pasiones, siente que se está perdiendo algo mucho más valioso, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación. Imaginen ser un actor con muchas ganas de interpretar personajes complejos, de desafiar sus propios límites, de demostrar que puede hacer mucho más que sonrisas perfectas y miradas intensas. Y luego ves que la prensa y el público, en gran medida, solo se quedan con esa imagen superficial. Es como si te dijeran, sí, eres guapo, eres carismático, pero hasta ahí llegamos. Y eso, créanme, para alguien que se toma su arte en serio, debe ser frustrante. No es que no agradezca el cariño de sus fans para nada. Él mismo lo ha dicho en muchas ocasiones, que el apoyo de la gente es fundamental. Pero lo que le molesta es cuando ese cariño se traduce en una visión limitada de quién es él como artista. Pensemos en la trayectoria de Can Yaman. Empezó en Turquía con papeles que fueron ganando popularidad, pero no fue hasta que dio el salto internacional que su imagen se solidificó en la mente de muchos. Y justo en ese momento, cuando estaba empezando a explorar otros proyectos, a buscar roles más desafiantes, es cuando, paradójicamente, la etiqueta de galán se hizo más fuerte. Es como si al cruzar fronteras hubiera quedado atrapado en esa caricatura, y la profundidad de su trabajo en su país de origen quedara un poco en segundo plano para el público internacional. Lo que más le duele, según se desprende de sus propias declaraciones y del sentir general de su equipo, es esa percepción de que su éxito se debe únicamente a su físico. Él es consciente de su atractivo, no es tonto, pero ha invertido años en formarse, en estudiar, en trabajar duro para pulir su talento. Y cuando se ignora ese esfuerzo, cuando se minimiza su preparación, cuando se le ve solo como un producto de marketing, ahí es donde reside la mayor molestia. Es la sensación de no ser valorado por lo que realmente es y por lo que aspira a ser como profesional. Otra cosa que le incomoda, y esto va un poco de la mano con lo anterior, es la constante comparación y la exigencia de que mantenga un determinado estilo de vida o una imagen pública impecable. El mundo del espectáculo es un arma de doble filo. Te da plataformas, te da oportunidades, pero también te expone a un nivel de escrutinio que puede ser agobiante. Y Can Yaman, a pesar de su fama, ha mostrado ser una persona que valora su privacidad y que no siempre se siente cómodo con la sobreexposición. Cuando los medios se centran en cada detalle de su vida, en sus relaciones personales, en sus salidas, en su forma de vestir, o incluso en sus cambios físicos, y lo hacen de una manera que parece sensacionalista o invasiva, esto es algo que le afecta. No es que intente esconder su vida, pero sí que va. Logra que se respete su espacio.
Lo que le molesta no es que se hable de él, sino cómo se habla de él y que se prioriza en la conversación. Si la conversación gira siempre en torno a lo superficial, a lo escandaloso, y se deja de lado su trabajo, sus proyectos futuros, sus aspiraciones como actor, ahí es donde se genera la frustración. Piensen en él. Un joven que triunfó, que tiene ahora la oportunidad de elegir proyectos más interesantes, de trabajar con diferentes directores, de explorar géneros que antes no le eran accesibles. Y en lugar de enfocarse en esa evolución, en esa ambición artística, la narrativa pública se queda atrapada en el qué pasó con X, dónde está ahora y con quién se le vio. Es un poco como si, en lugar de admirar la obra de un gran artista, la gente se pasara el día comentando el color de sus zapatos. Algo así. Y hablando de ambiciones, algo que también le frustra es cuando se cuestionan sus decisiones profesionales o cuando se insinúa que sus proyectos, sobre todo los que ha elegido fuera de Turquía, son simplemente por una cuestión de mayor visibilidad o por dinero. Él ha hablado de su interés en proyectos que le desafíen, que le permitan crecer como actor. Y cuando esto se interpreta como una simple búsqueda de fama o de enriquecimiento, se ignora su pasión por el arte. Es como si se le negara la capacidad de tomar decisiones artísticas fundamentadas. Por ejemplo, cuando se anuncia un nuevo proyecto, se espera que sea algo al estilo de lo que le hizo famoso. Y si elige un camino diferente, algo más introspectivo, más dramático, o incluso algo que no se ajuste a la imagen de galán que muchos tienen, entonces surgen las dudas, las críticas, las preguntas sobre si se ha equivocado o si está perdiendo su esencia. Y para él, que busca precisamente esa evolución, esa ampliación de su repertorio, esta reacción debe ser muy desalentadora. Es la sensación de que el público, en lugar de acompañarlo en su crecimiento, lo quiere mantener anclado en el pasado. Además, hay un aspecto que, aunque no lo diga directamente, se puede intuir, y es la presión de mantener una imagen de perfección. En el mundo de las redes sociales, donde todo parece pulcro y editado, los seguidores esperan que sus ídolos sean modelos a seguir en todos los aspectos. Y esto genera una carga enorme. Can Yaman, como cualquier ser humano, tiene sus momentos, sus días buenos y sus días no tan buenos. Y cuando cualquier desliz, cualquier error, cualquier apariencia que no encaje con esa imagen idealizada es magnificada, es ahí donde se crea un ambiente de constante presión. Lo que más le molesta es esa falta de comprensión de que él es un ser humano, con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus frustraciones. Y que aunque tenga una profesión pública, eso no le quita el derecho a vivir su vida con cierta normalidad, a cometer errores, a tener altibajos. La hipocresía, esa doble moral que a veces se aplica a las figuras públicas, es algo que sin duda debe incomodarle. Y si hablamos de información, algo que también le debe pesar es la desinformación o la interpretación errónea de sus palabras o acciones. En el mundo de la comunicación rápida, donde un titular puede viralizarse en segundos, a veces las verdaderas intenciones se pierden, las palabras se sacan de contexto, y se crea una narrativa que dista mucho de la realidad. Él, al ser una figura tan mediática, está constantemente expuesto a este tipo de situaciones. Y luchar contra eso o aclarar las cosas, a veces es una batalla cuesta arriba. En resumen, si tuviéramos que identificar lo que más le molesta a Can Yaman de lo que dicen de él, podríamos decir que se reduce a 3 puntos clave: ser encasillado y reducido a su imagen física, ignorando su esfuerzo y su ambición como actor, la invasión y el sensacionalismo en su vida privada, sin respetar su espacio, y la desinformación o interpretación errónea de sus acciones y decisiones profesionales, que limitan su crecimiento y evolución. Es la sensación de que, a pesar de su arduo trabajo y de su deseo de ser reconocido por su talento, la conversación a menudo se centra en aspectos superficiales o especulativos, y se olvida la persona detrás del personaje, el artista detrás del fenómeno. Y esto, para cualquiera que aspire a ser valorado por su trabajo y su dedicación, es algo que, sin duda, debe ser bastante frustrante. Es un recordatorio de que, por muy famosa que sea una persona, sigue siendo un ser humano con sus propias expectativas y sus propias frustraciones. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema que tanto nos intriga. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí investigarlo y compartirlo con ustedes. Es fascinante adentrarse en la mente de las figuras públicas y tratar de comprender su perspectiva. Muchas gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir este rato con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan usted. ¿Les sorprende algo de lo que hemos hablado? ¿Creen que hay algo más que le pueda molestar a Can Yaman?
Dejen sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios, que estoy deseando leerlos. Y si han disfrutado de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no duden en darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para estar al día de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.